Bueno, pues ahí estamos. Muy buenas noches todos. A ver, nada más Buenas alguien noches. dígame si ahí estamos, perfecto. Bueno, pues vamos a seguir con este trabajo interior y hoy vamos a platicar de un tema que es hermoso realmente. Y este tema se llama ¿Cómo resolver problemas? Y dicen por ahí que los problemas no se resuelven, los problemas se disuelven. Y se disuelven cuando dejamos de pensar en ellos. Reflexionen eso. Bueno, en el ritmo de la vida actual, con todas sus complicaciones, es apenas natural que nos sintamos agobiados por infinitud de problemas de todo tipo. Problemas de tipo personal, familiares, laborales, económicos, políticos, etcétera. Desafortunadamente, el mal manejo de los mismos dañan la manera o de manera importante nuestro sistema nervioso y nuestra salud, acarreando enfermedades con diferente grado de severidad que afecta nuestra calidad de vida a corto y a largo plazo. Por ello se hace indispensable aprender las claves o técnicas para resolver tales problemas. En la Gnosis, siendo un conocimiento práctico, nos enseña los procedimientos para trascenderlos. Y de verdad esto de los problemas o lo de entrar en conflicto y todo eso es terrible. Todos amamos la vida simple y no sé por qué nos la complicamos. Antes que nada, es necesario comprender que muchas veces por miedo, inseguridad, temor al qué dirán o a los apegos, etcétera, convertimos un hecho en todo un problema. Fíjense, ¿se acuerdan que yo le estaba repitiendo que en la vida son hechos? Lo que nos va a ir pasando en la vida son hechos. Entonces, un hecho es que alguien me llegue y me choque. Es un hecho, iba a suceder y ya está escrito. Depende de mi trabajo interior cómo salgo de ese hecho o cómo tomo esa impresión. ¿Sí? Pero entonces, bueno, aquí igual mencionó el maestro así, y hay que repetirlo, son hechos lo que nos pasa en la vida. Pero de esos hechos, de esas situaciones, hacemos todo un problema. Por ejemplo, debemos pagar la renta al final de mes, ¿sí? Pero todo el mes nos preocupamos, nos angustiamos, sufrimos por ello. Y es convertirlo en un problema. Y el problema está en la mente, ¿sí? No se puede tocar, no se puede pesar, no se puede medir. Conclusión, solo existe en nuestra mente ese conflicto. Entender lo anterior nos lleva a reflexionar que no debemos identificarnos con el problema, porque entonces nos convertimos en otro conflicto más. Y un problema no puede resolver otro problema. Si un padre de familia se identifica con el problema de la fecha próxima de cobro del alquiler y por preocupación se angustia, se llena de estrés, no descansa, se vuelve impaciente, intolerable con su propia familia, tenemos que para el resto de la familia ya no solo es la inquietud de tener un techo bajo el cual vivir el siguiente mes, sino que además el problema del padre iracundo y tal vez hasta violento se manifiesta en nosotros. ¿Ve usted por qué no debemos identificarnos con los problemas? Si ponemos atención, podremos observar que por la pantalla nuestra mente pasa un desfile interminable de contradicciones. Hoy estamos a favor de una cosa, mañana a favor de otra. Perdón, y su origen está en un desfile igualmente interminable de deseos, que tenemos un constante conflicto de deseos opuestos. Ahorita quiero un vestido color rojo, al ratito lo quiero verde, al ratito me dicen que el morado se ve mejor. El chiste es que entramos en conflictos todos y estos son los opuestos que se nos dan en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos opciones y no sabemos nosotros lo que queremos. Todos tenemos deseos insatisfechos y muchas veces caemos en la necesidad, buscando de una manera o de otra su satisfacción, misma que justificamos de mil maneras. Tenemos un empleo, pero queremos otro. El empleado desea ser gerente, el soldado raso desea ser general. El sacerdote llega a ser el obispo o quiere ser papa. Y no debemos confundirnos. Por supuesto que se debe buscar la superación profesional económica, pero por razones correctas, algo que nazca desde nuestro corazón. Nos dice el maestro Samael que la causa de nuestras contradicciones entonces se encuentran en nosotros, entre lo que somos y lo que queremos ser, entre lo que es un problema y lo que queremos que sea, entre lo que tenemos y lo que queremos tener.
Y fíjense, de verdad estas palabras son hermosas, ¿no? Y de esto se aprovecha mucho, ¿quién creen? La publicidad, ¿sí? La publicidad nos da opciones, ni siquiera las buscamos, ni siquiera nada. Y entonces en la televisión, en los medios de comunicación, y esto se los platico porque eso estudié, ciencias de la comunicación. Entonces, en mucho lo que le llaman publicidad subliminal, hoy lo comprendo. Esta gente que estudia así todos los deseos, lo que la gente quiere, lo que busca, lo que lo mueve, etcétera, pues esa es la publicidad. Y entonces, imagínense, ya no nos conocemos ni siquiera a nosotros mismos. Y todo esto es un estar, ¿cómo les diré? Si estamos dormidos, con todas estas opciones que nos dan, nos superdormimos. Y la publicidad se aprovecha de ello. Tú tal vez no estás pensando en una televisión o en un nuevo carro o en una nueva casa y tú llevas tu vida tranquila. Pero cuando sales a la calle y te empiezan a motivar, a insinuar, a moverte, a conocerte así tan fuerte y te empiezan a mover para que compres y para que caigas en materialismo, cuando hagan ustedes esta reflexión van a caer en un estado de shock porque es impresionante la manera en que nos manipulan. Hoy por hoy estamos ya en el siglo XXI y si nosotros vemos, estamos trabajando lo que son las redes sociales. Yo diría que estamos en el mero auge o casi entrando al auge de lo que son las redes sociales vía internet, desde tu casa, frente a una computadora, buscando cosas y todo. Bueno, pues imagínense qué tanto nos desconocemos y qué tanto nuestros anhelos los conocen estas empresas, que hasta ellos tienen programas que manipulan tu teléfono para que esté prendido. Y prendido tal vez grabando hasta esta misma conversación. Si yo repito la palabra, por ejemplo, espiritual, 30 veces, ellos tienen programas que empiezan a ver cuántas veces tú repites cierta palabra. Coche nuevo, casa nueva, deuda, tarjeta, todo lo que tú estás manifestando en tu casa, estás escribiendo, bueno, todo eso está alimentando toda una gran base de datos. Y tú ni cuenta te das, pero tú, por ejemplo, dijiste un día o escribiste en internet, webcam, para ver si comprabas una nueva cámara para tu computadora. Al tú teclear eso, al tú hablar eso, al tú buscar eso en internet, ¿qué creen? O al picar así un botón de una anuncio, estás alimentando esta base de datos, se alimenta con tus deseos y te los regresan hasta que tristemente caemos sin darnos cuenta que ni lo necesitábamos, ni lo buscábamos, pero compramos lo que no necesitamos por un deseo mal comprendido. Aferrarse, empeñarse, obstinarse por un deseo solo puede traer conflictos y contradicciones que resultan perjudiciales y destructivos para la mente, origen de todo tipo de enfermedades y afecciones físicas. Por lo tanto, necesitamos con urgencia inaplazable conocer el origen íntimo de nuestras contradicciones, de nuestros conflictos y de nuestros deseos. Por ello se nos dice que la solución del problema está dentro del problema mismo. Al entender las causas de nuestras contradicciones en nuestra mente, el conflicto termina y adviene a nosotros la paz. La mejor forma de reaccionar con un problema es el silencio. Una mente con contradicciones está en conflicto consigo misma y con sus deseos. No está en condiciones de resolver un problema. Solo con el silencio de una mente tranquila adviene la paz. Y la paz trae consigo la intuición, que nos da la solución a los problemas. No tendremos la capacidad de pensar distinto ni de actuar distinto para resolver nuestros problemas, sino conseguimos esa paz y serenidad de la mente y para lograrlo se recomienda olvidar el problema. Esto no significa ser irresponsable, no, sino dejar atrás el apego, el sufrimiento, el desasosiego para acercarnos a la serenidad que nos permita pensar de una manera diferente, de ver las cosas desde otra perspectiva y encontrar así la solución a nuestro problema o conflicto. Se recomienda practicar el deporte de nuestra preferencia, leer un libro de nuestro interés, caminar por el bosque, escuchar música trascendental
y después, con la mente tranquila y quieta, tratar de comprender el problema recordando que la solución al problema está en el problema mismo. Nos deja aquí el maestro una práctica y dice, sentado en un cómodo sillón o acostado en su cama, cierre sus ojos, luego concéntrese en su interior, estudiándose a sí mismo, investigando sus deseos, investigando sus contradicciones. Es necesario que usted comprenda cuáles son sus deseos contradictorios para que conozca así las causas de sus conflictos internos. Con el conocimiento de las causas del conflicto mental, adviene entonces a nosotros la paz de una mente tranquila. Practique usted diariamente este sencillo ejercicio. Es necesario que se conozca a usted mismo. Samael Aumor. Esto nos platica el maestro y bueno, pues como lo hemos estudiado en otros capítulos, pues Nocete Ipsum, eso estaba inscrito en piedra en Delfos, en la isla de Grecia, y en este templo, pues el significado de estas palabras de Noche te ipsum es, hombre, conócete a ti mismo y conoce el universo y a los dioses. La verdad se encuentra escondida en el fondo de cada problema de la vida diaria. ¿Qué tal? La verdad. Por ejemplo, nosotros diríamos, si alguien te dice, ¿qué enojón eres? Tú dirías automáticamente, no, no soy enojón. No, si eres enojón, no soy enojón. Si lo eres y tal. Y acabas, ¿qué crees? Enojándote. Entonces, primero lo niegas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas verdades, lo que nos choca, nos checa, las tenemos tan escondidas que nosotros mismos nos boicoteamos para no darnos cuenta o no aceptar ante los demás una gran verdad. Y esa gran verdad es que la ira la tenemos muy escondida a aquellos quienes niegan enojarse por cosas de la vida. ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver esta práctica después de todos los capítulos que hemos visto. Y esa es una práctica de curación con los maestros de la medicina universal. Y dice, amigos, ahora vamos a hacer un breve resumen de prácticas para pedir ayuda de curación y de sanación a los maestros de la medicina universal. Antes que nada, se hace indispensable saber que en los mundos internos existen dichos maestros. Ellos están dispuestos a ayudarnos a curar nuestras enfermedades. Maestros como el médico Paracelso, Galeno, Hilarión, Ángel Adonai, Ángel Gabriel, Ángel Rafael, Hermes Trismegisto. Hay maestros de la medicina universal pertenecientes a culturas del continente americano. Por ejemplo, los médicos mamas de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, maestros del Perú de la cultura maya también, así como en el Tíbet oriental, etc. Ellos han trabajado en sí mismos hasta obtener la piedra filosofal del alquimista, es decir, la encarnación de su real ser interno, el cual confiere muchos dones, entre ellos el don de la ubicuidad, el don de lenguas, el de la sanación, entre otros. Hay que tomar en cuenta que muchas enfermedades son originadas por el karma, pero no todas. Si ese fuera el caso, nadie sanaría. Y aun cuando alguna enfermedad sea por karma, los maestros de la medicina universal asisten a los enfermos hasta donde la ley divina se los permite debido a que ellos sienten amor y tienen caridad por la humanidad. Dentro de los conocimientos gnósticos tenemos prácticas para pedir ayuda de sanación a los maestros de la medicina oculta. Hay testimonios de personas que han sanado invocando con fe a alguno de estos maestros. Por ejemplo, el caso de una persona que sufrió un accidente. Entonces, por medio de dichas peticiones, quienes solicitamos salud y recuperación, días más tarde, la esposa del accidentado nos comentó que una noche vio en astral que llegó un médico indígena vestido de blanco y que luego de haberse hincado a los maestros de la medicina universal, pidiéndoles ayuda de sanación. Él refiere que en esa ocasión, por la madrugada, vio a tres hombres vestidos de blanco, le pidieron que abriera sus brazos y juntara sus piernas, haciendo una cruz con su cuerpo. Cada uno de ellos estaba en cada extremidad. Uno de los doctores tenía un aparato cuadrado con cables. Luego de darle ciertas descargas eléctricas en el corazón por medio de ese aparato, se retiraron. Aquel buen samaritano refiere que salió de sus problemas de salud a partir de aquella noche en la que fue asistido por maestros aquellos, sí, de la medicina astral.
Existen muchos testimonios de personas que han recibido ayuda de sanación por parte de los doctores de la Gran Fraternidad Universal Blanca. A continuación me apresuro a mencionar algunas prácticas para entrar en contacto con ellos y pedir su asistencia de curación y de sanación. En el libro Más allá de la muerte del propio maestro, recomienda encender 3 fuegos, poner un vaso de agua delante de ellos y hacer una media hora de concentración en ellos, pidiéndoles que deposite las sustancias curativas en el agua, por misericordia y caridad divina. Luego de la concentración y oración por el enfermo deberá beber el agua con el propósito de curarse. Esta práctica también puede ser dirigida a cualquiera de los maestros de la medicina universal arriba mencionados. Lo importante es que el enfermo tenga fe, porque ésta hace milagros. Existen también el templo de Alden, que es el templo de la medicina universal donde laboran los maestros de la medicina. A este lugar son llevados los enfermos para curarles sus cuerpos internos. Es obvio que no solo poseemos el cuerpo físico, sino también otros cuerpos como lo son el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal. Estos vehículos tienen su ultrapatología y su ultrafisiología en el sistema nervioso gran simpático y en nuestras glándulas endócrinas, de modo que si cualquiera de estos cuerpos se enferma, el problema se verá reflejado en el cuerpo físico de carne y hueso y en consecuencia este también enfermará. Fíjense, hace tiempo, esta es una anécdota, y acuérdense, como les digo, no me crean absolutamente nada, ¿no? Pero les platico lo que he vivido en vida propia. Mi mamá la desahuciaron hace más de 30 años, cuando tenía 50. Y entonces le dijeron, señora, pues le quedan 3 meses de vida y pues tenía una enfermedad que se llamaba síndrome de Sjögren. Y curiosamente, pues fue a ver al ginecólogo, al cancerólogo, al gastro, al médico de cabecera, todos los que podía. Y cayeron en conclusión todos que tenía esta enfermedad y esta enfermedad pues va degenerando hasta la muerte de uno. Vas perdiendo todo lo que lubrica tu cuerpo, como la saliva, el sudor, la lágrima, etcétera. Entonces te vas secando en vida, los codos quebrados sangrando, la boca seca, los ojos como, ¿cómo se llama esto? Como arenillas en los ojos que no los puedes abrir, etcétera. Una enfermedad muy cruel, ¿no? Y entonces mi mamá hizo un comentario y me decía, mi hijo me desahuciaron y pues ya saben, ¿no? Para todos la pena de que hoy se va a morir mamá y todo eso. Y dijo, pero ¿sabes qué es lo más padre que me pasó con esta enfermedad? Resulta que yo lo veo como una oportunidad de que nos indican a alguien de que podemos arrepentirnos y corregir el camino. Si estaba por acá chueco, pues hacer una corrección. Me encantó esa respuesta. Y fíjense cómo uno empieza a traer lo positivo o lo negativo. En aquella época, pues ya ella dijo, si me muero, 3 meses, va y todo, ¿no? Bien tranquila. Y resulta que llega el jardinero y le dice a mamá, oiga señora, pues yo conozco aquí arriba en el cerro, pues una persona que la puede curar. Mi mamá obviamente pues dijo, no, 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 yo no, esas cosas no van conmigo, tal, tal. Pero ya ante el sentimiento de sentirse muy mal y de estar mal y todo eso, pues se fue ¿cómo se llama esto? A la montaña, ahora sí que al cerro a ver a este señor. Y la llevé yo. Y a partir del primer día que este señor con las manos y todo la curaba, la empezó a curar, pues a partir de ahí empezó a sanar, sanar, sanar y sigue viva. Y de eso nunca se va a morir. Cosa extraña, pero cosa verídica, de lo cual he tenido la fortuna y la oportunidad de vivir. Y contaba esto y pues he llevado mucha gente allí porque es una medicina alternativa diferente. Y a lo que voy es a que ellos tenían siempre en un como templo donde pues se pide en nombre de Dios que nos sanen. Hagan de cuenta así, muy bonito el ritual que hacen para que esta persona con sus manos nos ayude. Y ponen una jarra de agua llena de vasos. Bueno, pues esta agua que nosotros podemos hacer en nuestras casas, como dice la práctica, y tener el agua e invocar a los maestros, concentrarnos y que depositen en esa agua la medicina que nos puede ayudar para sanar, pues ¿qué creen? Que desde mi humilde punto de vista es una realidad y a esa jarra de agua le llaman con el calificativo bálsamo. Es un bálsamo y el bálsamo
te sana. Pues bueno, eso fue lo que viví y es algo padrísimo. Pero bueno, hay otra práctica, hay otra práctica que nos menciona aquí el maestro para pedir auxilio de los maestros de la medicina universal, y es escribiendo una carta al templo de Alden, dirigida por Hipócrates, Paracelso, Ángel Adonai, médico Rafael, Ángel Gabriel, Hermes Trismegisto, etc. Se le pide por misericordia divina y en el nombre del Cristo la curación de tal o cual enfermedad. Se sahuma la carta con incienso y luego ésta se quema, pronunciando el mantra Om Tat Sat Om. Es claro que la parte astral de dicha carta llegará a las manos del maestro o maestros a la que va dirigida la petición de ayuda. Fíjense, esto lo hacíamos cuando le escribíamos a Santa Claus, ¿no? Y sí, le llegaba esa carta a Santa Claus, pero no se llama Santa Claus, se llama el genio Melquisedec y es el genio planetario de la Tierra. Existen trabajos de hechicería y magia negra que inducen enfermedades mediante el daño al cuerpo vital de la víctima por medio de elementales y así provocar la muerte. Naturalmente, el maestro Samael no menciona cómo se llevan a cabo este tipo de prácticas con el fin de no dar armas a los malvados, pero sí de alertar a nosotros que estamos estudiando esto sobre este tipo de situaciones. Los antiguos místicos de la Edad Media dividían la magia en tres aspectos: teurgia, magia natural y goesia. Perdón. La magia Esta magia es el arte de influir conscientemente en los mundos interiores. Dice Platón, magia es la ciencia de comunicarse con potencias supremas y supramundanas. La teurgia es el arte de invocar a los seres superiores. La magia natural es magia blanca, la cual se eleva saludable con sus alas a la encumbrada posición de un estudio exacto y progresivo. ¿Se acuerdan el símbolo del caduceo de Mercurio? El símbolo de dos serpientes que van tocando vórtice por vórtice, el cual serían los 7 chakras que tenemos, se corona la energía, sublimándola hacia la cabeza, hacia aquí el tercer ojo, y en la exhalación, bueno, pues se hace salen alas. Ese es el símbolo de medicina universal, el caduceo de Mercurio, y bueno, pues esto lo hacemos, y si lo visualizamos, eso es teurgia. Para otros investigadores, magia es sabiduría, la ciencia y arte de utilizar conscientemente poderes invisibles, entre paréntesis espirituales, para producir efectos visibles. La voluntad, el amor y la imaginación son poderes mágicos que todos poseemos, y aquel que sabe la manera de desarrollarlos y servirse de ellos de un modo consciente y eficaz se le denomina mago. Cuando se pide en el nombre del Padre y de acuerdo a la ley es magia blanca, lo contrario es negro. O sea, nuestra petición se debe decir en nombre de Dios Padre. Y de acuerdo con la ley divina, eso se denomina magia blanca. Lo opuesto, todo lo que sea, pues torturar, ¿cómo se llama? Elementales, o sea, hacer sacrificios de animales, cosas así, es magia negra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos rituales para que los hagamos de la mejor manera. Cabe aclarar también que los elementales no son buenos ni malos. Fíjense esto. Sí, son inocentes, pero pueden ser usados para hacer el bien por medio de curaciones o para hacer el mal, provocando enfermedades por medio de estos. Entonces, un mago blanco, pues lo utiliza para el bien, ¿sí? Y entonces le da la indicación y hace la petición a este elemental para que este elemental, ya sea, por ejemplo, el elemental de una planta de sábila, nosotros hacemos la petición al elemental para que depositen el fruto o en las hojas de la sábila y entonces la curación para nosotros. Nosotros tomamos esa sábila y la ingerimos o nos la untamos o la utilizamos para nuestro beneficio de acuerdo a la ley divina y en nombre del Padre. Y entonces el elemental que es inocente, nosotros le pedimos y él lo que hace es dárnoslo. Pero de la misma manera, ¿sí? La magia negra, bueno, no de la misma manera, de una manera semejante, le hacen la petición, pero la petición que le hacen es una petición equivocada, que va con dolo, que va con cierto,
pues con cierta venganza o con cierta intención negativa y los elementales, volvemos a lo mismo, son inocentes y entonces ellos cumplen, pero pues ahí depende de nosotros si vamos por el camino blanco o por el camino negro. Quien haga mal uso de los elementales de la naturaleza, lo único que se acarrea es karma. Cuando se invocan a los maestros de la medicina universal, también es conveniente quemar alcohol con sal, con el propósito de crear un ambiente favorable para que nos asistan y se pide ayuda a cambio de una conducta recta en el pensar, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestras obras, y de acuerdo a la ley divina. Además de que el enfermo puede ofrecer hacer obras de caridad en favor de sus semejantes con el propósito de cancelar cuentas pendientes con la ley del karma. Se dice que, por ejemplo, si tú estás enfermo de cáncer y vas y ayudas a que sanen los enfermos de cáncer, lo más seguro, ahí estás pagando karma, estás haciendo una buena acción y lo más seguro es que tú sanes. Bueno, pues esperando llevar luz a sus conciencias mediante este humilde artículo, me despido y que la fuerza de su ser les imprima ánimos espirituales para el despertar de la conciencia. El grado máximo de un medicamento es el amor. Y estas palabras las menciona el maestro Paracelso. Pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana nos echamos la transformación de las impresiones. ¿Sale? Dejo de grabar para preguntas y respuestas. Adiós.